Chuck Norris ajustó las gafas de sol mientras conducía por las calles de Ryan, Oklahoma, el pequeño pueblo donde había crecido décadas atrás. El GPS le indicaba el camino hacia el centro comunitario, donde daría una charla benéfica esa tarde, pero algo lo distrajo cuando pasaba por un barrio que apenas reconocía. Los edificios lucían más desgastados, las aceras más agrietadas que en sus recuerdos. A través de la ventanilla de su SUV negro, observaba cómo el pueblo había cambiado. Algunos comercios habían desaparecido, reemplazados por tiendas de conveniencia y edificios de apartamentos de aspecto cansado. Mientras se detenía en un semáforo, notó a un anciano que caminaba con dificultad, cargando varias bolsas de supermercado demasiado pesadas para sus manos envejecidas. El hombre tenía el pelo plateado, hombros encorvados por el tiempo, y vestía un abrigo marrón descolorido que había conocido días mejores. Algo en su manera de caminar, en su dignidad silenciosa, le resultaba extrañamente familiar a Chuck. De pronto, una de las bolsas se rompió. Latas de sopa, un cartón de leche y varias manzanas rodaron por la acera. El anciano intentó agacharse, pero el esfuerzo parecía demasiado para sus articulaciones. Sin pensarlo, Chuck estacionó su vehículo junto a la acera. El semáforo había cambiado a verde y varios autos detrás tocaron la bocina con impaciencia, pero los ignoró. «Permítame ayudarlo, señor», dijo Chuck, arrodillándose para recoger las compras dispersas. «Muy amable, joven», respondió el anciano, sin mirarlo, concentrado en las latas que intentaba sostener con manos temblorosas. Chuck recogió rápidamente las manzanas y el cartón de leche. Cuando se incorporó para entregarlos, sus ojos se encontraron con los del anciano. Un reconocimiento mutuo cruzó sus miradas. «¿Señor Santiago?», preguntó Chuck incrédulo. El anciano entrecerró los ojos, estudiando el rostro de Chuck por un momento. Sus ojos cansados se iluminaron súbitamente. «¿Carlos? ¿Carlos Norris?» «¡Dios mío!», exclamó, una sonrisa transformando su rostro marcado por el tiempo. Chuck asintió sintiendo una mezcla de alegría y conmoción. Este hombre frágil había sido su maestro de 5º grado, el único que había visto potencial en él cuando otros maestros lo habían desechado como un chico problemático con dificultades de aprendizaje. «No puedo creer que sea usted», dijo Chuck, sosteniendo con cuidado las compras recuperadas. «Han pasado tantos años, los suficientes para que ahora seas tú quien me ayuda a mí», respondió el señor Santiago con una sonrisa digna pero cansada. «Mi carro está ahí mismo», dijo Chuck, señalando su SUV negro estacionado junto a la acera. «Permítame llevarlo a casa, señor Santiago». El anciano maestro dudó un momento, apretando la bolsa restante contra su pecho. «No quisiera molestarte, Carlos. Vivo cerca, a unas cuadras». «No es molestia alguna», insistió Chuck con firmeza. «Por favor». Finalmente el señor Santiago asintió, y Chuck lo guió gentilmente hacia el vehículo. El contraste entre el lujoso interior del SUV y la ropa gastada de su antiguo maestro creó una incomodidad silenciosa. Durante el corto trayecto, el señor Santiago señaló un deteriorado edificio de ladrillo con pintura descascarada. «Es aquí», dijo simplemente. Chuck estacionó y tomó las bolsas de comestibles. «Lo acompaño arriba». «El ascensor no funciona», advirtió el señor Santiago con una sonrisa resignada. «Hace meses que está así. El ejercicio es bueno para estos viejos huesos». Subieron lentamente los 4 pisos, deteniéndose en cada rellano para que el señor Santiago recuperara el aliento. Chuck notó cómo el edificio se deterioraba más con cada nivel. Paredes agrietadas, bombillas quemadas, olor a humedad. El apartamento estaba en el último piso. El señor Santiago abrió la puerta con una llave desgastada, revelando un espacio pequeño pero impecablemente limpio. Chuck observó inmediatamente una gotera en una esquina del techo, con un balde colocado estratégicamente debajo. «Bienvenido a mi humilde hogar», dijo el señor Santiago, colocando sus llaves sobre una mesa donde Chuck notó un pequeño montón de facturas médicas sin pagar. A pesar de la escasez de muebles, el apartamento tenía alma. Estanterías caseras rebosaban de libros clásicos con lomos gastados,
Una pared estaba cubierta de fotografías de estudiantes, y con un sobresalto, Chuck reconoció su propio rostro juvenil entre ellas. ¿Café?, ofreció el señor Santiago dirigiéndose a la diminuta cocina. Me encantaría, respondió Chuck, aunque nunca bebía café por la tarde. Mientras el señor Santiago preparaba 2 tazas, Chuck preguntó casualmente, ¿cuánto tiempo hace que vive aquí? 3 años. Después que María falleció, su voz se apagó. Los gastos médicos, ya sabes. Vendí nuestra casa. Lo siento mucho, dijo Chuck sinceramente. El señor Santiago se encogió de hombros. Mi pensión apenas cubre el alquiler y los medicamentos. Algunos meses debo elegir entre comprar todas mis medicinas o comer adecuadamente. Sonrió con dignidad. Pero no hablemos de eso. Cuéntame de ti, Carlos. Veo que has llegado muy lejos desde aquel niño inquieto que no podía quedarse quieto en clase. Chuck daba vueltas en la cama king size de su suite en el Grand Hotel de Ryan. El reloj digital marcaba las 2:14 a.m., pero el sueño le eludía. La imagen del señor Santiago contando monedas para sus medicamentos se repetía en su mente como una película en bucle. Encendió la lámpara y abrió su laptop. Sus dedos teclearon rápidamente. Pensiones de maestros jubilados Estados Unidos. Los resultados le dejaron sin aliento. En algunos estados, la pensión media para educadores con décadas de servicio apenas superaba la línea de pobreza. Miles de profesores jubilados trabajaban como cajeros o guardias de seguridad, bien entrados los 70 años, simplemente para poder comer. Esto no puede ser cierto, murmuró Chuck, profundizando en su investigación. Pero los datos no mentían. Tomó su teléfono y marcó un número, ignorando la hora. Marcus, soy Chuck. ¿Sabes qué hora es? La voz adormilada de su manager sonaba irritada. Cancela todos mis compromisos de esta semana. Todo. ¿Qué? Tenemos la reunión con los ejecutivos de Hollywood, la sesión de fotos para la nueva línea de equipamiento de artes marciales, Todo, Marcus. Surgió algo importante. Chuck colgó antes de escuchar las protestas. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las luces dispersas de su pueblo natal. Los recuerdos fluyeron como una inundación repentina. El señor Santiago quedándose, después de clases durante meses, ayudándole pacientemente a descifrar palabras que bailaban en la página debido a su dislexia no diagnosticada. Las letras no definen tu inteligencia, Carlos, le decía. Tu mente funciona de manera diferente. Eso es todo. Recordó la disciplina que aquel maestro le había inculcado. Levantarse cada día a las 5 a.m. para practicar la lectura antes de clases. Una disciplina que más tarde trasladaría al karate y transformaría su vida. Y aquella carta. Después de su primera gran derrota en un torneo de artes marciales, cuando estaba listo para abandonarlo todo, había encontrado un sobre bajo su puerta. Dentro, una nota del señor Santiago. La verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que caes. Chuck apretó los puños. No era suficiente comprarle una casa al señor Santiago o establecer un fondo fiduciario para él. El problema era mucho más grande, un sistema entero que había fallado a las personas que formaban mentes jóvenes. Esto tiene que cambiar, dijo Chuck a la ciudad dormida, y voy a cambiarlo. Volvió a su laptop con renovada determinación. Esta vez no buscaba datos, sino soluciones. El sonido de cubiertos contra platos llenaba la pequeña cafetería, Mary's Diner. Chuck había invitado al señor Santiago a desayunar, escogiendo deliberadamente un lugar sencillo donde su antiguo maestro se sentiría cómodo. Observaba discretamente cómo el anciano untaba mantequilla en su tostada con economía estudiada. La avena aquí siempre ha sido excelente, comentó el señor Santiago, saboreando cada cucharada como si fuera un manjar precioso. ¿No quiere café con su desayuno?, preguntó Chuck, notando que solo había pedido agua. El médico dice que debo limitarlo, respondió el señor Santiago con una sonrisa leve. Además, el agua es más saludable, ¿no crees? Chuck notó el gesto sutil. La mitad de la tostada desaparecía discretamente en una servilleta que luego
El señor Santiago doblaba con cuidado y guardaba en el bolsillo de su chaqueta. «Si me disculpas un momento», dijo el anciano levantándose con esfuerzo. Mientras su maestro se dirigía al baño, Chuck vio a través de la puerta entreabierta cómo sacaba un pastillero. Estudiaba detenidamente las pastillas y partía una por la mitad antes de tomarla. El acto de economizar medicamentos esenciales le provocó un nudo en la garganta. Cuando el señor Santiago regresó, Chuck dirigió la conversación hacia otros educadores jubilados. «¿Mantiene contacto con sus antiguos colegas, señor Santiago?» El anciano asintió. «Nos reunimos los martes en la biblioteca. Somos un pequeño grupo, principalmente los que aún podemos movilizarnos. Carmen usa un andador desde su operación, de cadera que no pudo pagar completamente. Roberto vende periódicos los fines de semana para complementar su pensión». Chuck escuchaba, cada palabra alimentando su creciente determinación. «¿Y la señora Álvarez, la de matemáticas?» Tuvo que mudarse con su hijo en Dallas. No podía permitirse vivir sola después que le subieron el alquiler. Chuck tomó notas mentales. Un plan comenzaba a formarse en su mente. Primero, ayuda inmediata para el señor Santiago, pero de manera que preservara su orgullo. Después, algo más grande para todos los demás. «¿Sabe, señor Santiago? Estoy trabajando en un programa para veteranos y educadores», improvisó Chuck. «Un reconocimiento a quienes han servido a este país de diferentes maneras». «Suena interesante», respondió el señor Santiago con genuino interés, sin sospechar que la semilla de algo transformador acababa de plantarse. «Le enviaré información», dijo Chuck, decidido a crear exactamente ese programa antes del anochecer. «Creo que alguien con su trayectoria sería un candidato perfecto». La oficina temporal de Chuck en el hotel bullía de actividad, convertida en centro de operaciones de su naciente misión. En menos de una semana había creado legalmente el NUMA 600, programa de apoyo a veteranos y educadores, a través de una empresa subsidiaria de sus negocios. Los papeles sobre su escritorio detallaban la primera fase. Una casa modesta pero confortable para el señor Santiago en un barrio tranquilo cerca de la biblioteca que frecuentaba. «¿Entiendes bien tu papel, Lisa?», preguntó Chuck a su asistente personal, quien había volado desde Los Ángeles para ayudarle. «Perfectamente», respondió ella, revisando su nueva identificación como coordinadora de voluntarios comunitarios. «Me presentaré como parte de un programa municipal. Explicaré que el señor Santiago ha sido seleccionado basado en sus años de servicio a la comunidad y que la vivienda es parte de un reconocimiento a educadores destacados». Chuck asintió. «Satisfecho. Es crucial que nunca sospeche mi participación. Su orgullo no le permitiría aceptarlo de otra manera». Mientras Lisa partía para su primer contacto con el señor Santiago, Chuck se conectó a una videoconferencia con rostros que rara vez se reunían en la misma pantalla. Un reconocido economista especializado en sistemas de pensiones, 2 estrellas de Hollywood que habían manifestado interés, una abogada experta en derechos de jubilados y 3 de sus contactos más cercanos en el mundo empresarial. «Les agradezco que se hayan unido con tan poca anticipación», comenzó Chuck. «Lo que descubrí en mi pueblo natal no es un caso aislado». La pantalla mostró gráficos y estadísticas sobre la situación de educadores jubilados. Varios participantes sacudieron sus cabezas con incredulidad. «Estamos desarrollando 2 estrategias paralelas», continuó Chuck. «La primera, inmediata. Identificar y ayudar a maestros en situaciones críticas, preservando siempre su dignidad. La segunda, a largo plazo, cambiar el sistema que permite esta injusticia». La actriz Sofía Rivero, cuya madre había sido maestra rural, se inclinó hacia la cámara. «Tengo contactos en 5 fundaciones educativas que podrían aportar fondos y experiencia». El economista intervino. «El problema es estructural. En algunos estados, los maestros ni siquiera califican para seguridad social después de décadas enseñando». La reunión se extendió por horas, emergiendo con un plan de acción concreto. Esa noche, Chuck recibió un mensaje de Lisa. «Misión cumplida. El señor Santiago visitará su nueva residencia temporal mañana.
Está conmovido por haber sido seleccionado, aunque inicialmente quiso rechazarlo. Le convencí diciéndole que inspiraría a otros educadores jubilados. Chuck sonrió. Era solo el comienzo. El amplio salón de conferencias en la oficina central del programa de apoyo a veteranos y educadores hervía con voces apasionadas. 3 meses después de su creación, la iniciativa discreta de Chuck había crecido exponencialmente. En la pared, un mapa marcaba 28 puntos en 5 estados, cada uno representando un educador jubilado que ahora vivía con dignidad gracias a la intervención del programa. Los casos en Arizona presentan un problema legal que no anticipamos, señalaba Carmen Vázquez, una educadora jubilada que se había unido al equipo como asesora. Si nuestros beneficiarios reciben ayuda adicional, podrían perder su elegibilidad para subsidios estatales de salud. Podríamos estructurar la asistencia como préstamos condonables, sugirió Miguel Fernández, abogado especializado en beneficios de jubilación. Técnicamente no contarían como ingresos. Eso llevará meses, interrumpió Rachel González, una ejecutiva bancaria cuyo padre había sido maestro. Mientras tanto, ¿qué sucede con los educadores que necesitan ayuda inmediata? La discusión se intensificó. Algunos miembros priorizaban la expansión rápida, otros la sostenibilidad a largo plazo. El volumen de las voces aumentaba. Chuck, quien había permanecido silencioso, se levantó repentinamente. La sala se quedó en silencio. Ayer visité a la señora Rivera en Tulsa, dijo con voz tranquila pero firme. Enseñó literatura durante 37 años. Ahora tiene un calendario en su refrigerador donde marca los días que puede permitirse. Tomar su medicamento para el corazón porque no puede pagarlo todos los días. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran en la sala. El señor Donovan en Little Rock duerme en su auto 3 noches a la semana y alquila su apartamento a turistas para poder pagar sus medicamentos para el Parkinson. La señora Washington, que educó a 3 generaciones de niños en Mississippi, estaba comiendo alimento para gatos cuando la encontramos. Chuck sacó una fotografía gastada y la colocó sobre la mesa. Mostraba al señor Santiago rodeado de estudiantes sonrientes. Mientras discutimos estrategias y estructuras legales, lo cual es importante, recordemos por qué estamos aquí. Estas personas no pueden esperar a que perfeccionemos el sistema. Necesitan nuestra ayuda ahora. Y también necesitan un futuro donde los educadores sean valorados apropiadamente. La tensión en la sala se disipó. Carmen Vázquez asintió con lágrimas en los ojos. Encontraremos soluciones para ambos objetivos, concluyó Chuck, y lo haremos juntos. La alarma en el teléfono de Chuck sonó a las 5:30 am. Aún adormilado, notó una avalancha de notificaciones. 12 llamadas perdidas de Marcus, 37 mensajes de texto del equipo. El correo electrónico desbordaba de alertas. Algo había sucedido. La primera noticia que vio le heló la sangre. El proyecto secreto de Chuck Norris, caridad genuina o estrategia fiscal. El titular del Diario Nacional acompañaba una foto suya junto a documentos internos del programa. Marcus, ¿qué demonios está pasando?, exigió Chuck por teléfono. Ana, la nueva asistente administrativa, envió documentos confidenciales a Rodrigo Méndez del Diario Nacional, en lugar de a Roberto Méndez, nuestro consultor legal, explicó Marcus, su voz tensa. Direcciones de correo similares. Un error. Humano con consecuencias catastróficas. Chuck encendió la televisión. Comentaristas debatían sus verdaderas intenciones mientras mostraban fragmentos de documentos internos. Un experto fiscal sugería que la estructura del programa parecía sospechosamente diseñada para beneficios impositivos. Otro insinuaba que todo era una estrategia publicitaria para revitalizar su imagen. Los beneficiarios son solo peones. En el juego de relaciones públicas de Norris, declaraba una columnista. El teléfono vibró con una llamada entrante. El nombre del señor Santiago apareció en la pantalla. ¿Carlos? La voz del anciano sonaba pequeña, herida. Han estado llamándome periodistas. Dicen cosas difíciles de escuchar. Nada de eso es cierto, respondió Chuck.
sintiendo cómo el mundo que había construido cuidadosamente se desmoronaba. Quiero creerlo, pero estos documentos hablan de sujetos objetivo y manipulación mediática estratégica. Esos términos son para recaudación de fondos, para convencer a inversores. La intención siempre fue ayudar genuinamente. Silencio al otro lado de la línea. Señor Santiago, por favor. Necesito tiempo, Carlos, dijo finalmente el maestro, para procesar todo esto. Pensé que me habían seleccionado por mis méritos, no porque fuera conveniente para alguien. La llamada terminó, dejando a Chuck con una sensación de vacío. Contempló las noticias, viendo cómo su noble intención se transformaba en algo irreconocible en manos de los medios. Había querido proteger la dignidad de estos educadores manteniendo su ayuda discreta, pero ese mismo secretismo ahora parecía sospechoso. La estructura jerárquica, donde él decidía quién recibía ayuda y cómo, ahora parecía condescendiente vista desde fuera. «Esto está completamente mal», murmuró Chuck. «Todo el enfoque está mal». La pequeña sala de conferencias del hotel contrastaba enormemente con la elegante oficina corporativa donde habían tenido sus reuniones anteriores. Chuck había escogido deliberadamente este espacio más íntimo, con su mesa redonda y ventanas que daban al parque donde alguna vez jugó de niño. Había pasado la noche en vela, repensando cada aspecto de su iniciativa. Los 5 educadores jubilados entraron con expresiones cautelosas. Además del señor Santiago, estaban la señora Martínez, que había enseñado ciencias durante 4 décadas, el señor Rivera, que dirigió programas de música en escuelas rurales, la señora Cooper, que alfabetizó a generaciones de niños con dificultades de aprendizaje, y el señor Thompson, que había sido director en un distrito escolar desfavorecido. «Gracias por venir», comenzó Chuck, notando cómo el señor Santiago evitaba su mirada. «No estoy aquí para defenderme o explicar las noticias. Estoy aquí para escucharlos». Un silencio incómodo llenó la sala hasta que la señora Martínez habló. «Cuando recibí la ayuda me sentí como una niña recibiendo limosna», confesó. «Agradecida, pero disminuida de alguna manera». El señor Rivera asintió. «Pasé 40 años enseñando a mis estudiantes a valerse por sí mismos, a tener voz propia. Ahora siento que perdí la mía». Uno por uno compartieron sentimientos similares. Chuck escuchaba cada palabra un ladrillo en la pared de su comprensión. Finalmente, el señor Santiago levantó la mirada. «Carlos, cuando te ayudé con tu dislexia, ¿te trataba como alguien que necesitaba ser rescatado?» «No», respondió Chuck suavemente. «Me trataba como alguien con potencial que merecía apoyo». «Exactamente. Los maestros no queremos caridad. Queremos reconocimiento por nuestras contribuciones. Queremos que el sistema que servimos nos devuelva un poco de lo que invertimos en él». Chuck sintió como si una venda cayera de sus ojos. Había estado enfocando todo incorrectamente. No se trataba de un rico exalumno salvando a maestros pobres. Se trataba de honrar a quienes habían dedicado sus vidas a formar las mentes del futuro. «Tienen toda la razón», dijo Chuck inclinándose hacia adelante. «Y he estado completamente equivocado en mi enfoque». Tomó una decisión instantánea. «Quiero pedirles algo importante. Sean mis socios, no mis beneficiarios. Ayúdenme a reconstruir esta iniciativa desde cero. Una donde ustedes tengan voz igualitaria, donde su experiencia guíe cada decisión». El señor Santiago lo estudió por un largo momento antes de que una sonrisa cautelosa apareciera en su rostro. «Esa sería una lección completamente nueva, Carlos». La sala de juntas del renombrado la Fundación Segunda Campana vibraba con una energía renovada. El nuevo nombre había sido propuesto por la señora Cooper, porque la influencia de un maestro continúa resonando mucho después que suena la última campana escolar. Alrededor de la mesa ovalada, 6 educadores jubilados y 6 profesionales de diferentes campos formaban el nuevo consejo directivo, con el señor Santiago y Chuck como copresidentes. Las paredes, antes adornadas con certificados corporativos, ahora exhibían fotografías de aulas, cartas de estudiantes agradecidos y un mapa que mostraba el alcance creciente de sus programas. Una pizarra blanca detallaba el nuevo enfoque dual,
Apoyo inmediato para educadores en crisis y defensa sistémica para cambio estructural. El Comité de Washington informa avances en conversaciones con 3 senadores sobre reformas a las leyes de pensiones, anunció la señora Martínez, quien ahora dirigía la División de Políticas Públicas de la Fundación. Y tenemos 50 solicitudes más esta semana para el programa de vivienda digna, añadió el señor Rivera, revisando una tableta con datos actualizados. Chuck observaba con admiración silenciosa. En apenas 6 semanas, la fundación había renacido completamente. Los maestros jubilados aportaban perspectivas que ningún consultor corporativo hubiera podido imaginar. Su conocimiento del sistema educativo desde dentro resultaba invaluable. El señor Santiago, particularmente, había emergido como un portavoz extraordinario. Su elocuencia natural, combinada con décadas de experiencia frente a audiencias, sus estudiantes, lo convertía en un comunicador persuasivo. Los medios, inicialmente escépticos, comenzaban a prestar atención genuina a sus apariciones, donde explicaba la crisis de jubilación docente con dignidad y autoridad moral indiscutible. El panel de CNN está confirmado para el martes, informó Marcus revisando su agenda. Quieren a Chuck como entrevistado principal. Creo que el señor Santiago debería ser quien hable, respondió Chuck inmediatamente. Es su historia, su realidad. Yo puedo acompañarlo, pero él debe ser la voz. El señor Santiago miró a su antiguo estudiante con una sonrisa que contenía orgullo, gratitud y un nuevo respeto. La tensión entre ellos se había disuelto gradualmente mientras trabajaban como verdaderos colaboradores, no como benefactor y beneficiario. Parece que aprendiste bien esa lección sobre compartir el protagonismo, Carlos, dijo el señor Santiago con afecto. Siempre supe que llegarías lejos, pero nunca imaginé que recorreríamos este camino juntos, como iguales. Chuck asintió, sintiendo una satisfacción más profunda que cualquier victoria competitiva que hubiera experimentado jamás. El gimnasio de la escuela primaria Thomas Jefferson de Ryan, Oklahoma, había sido transformado para la ocasión. Las gradas retraídas dejaban espacio para sillas dispuestas en semicírculo. Un pequeño escenario ocupaba el frente, adornado con una pancarta que mostraba el logotipo recién diseñado de la Fundación Segunda Campana, una campana escolar, tradicional emitiendo ondas de influencia. Medios de comunicación nacionales e internacionales abarrotaban la zona designada para prensa. Chuck caminaba nerviosamente tras bambalinas. Este gimnasio, donde una vez había lanzado sus primeros tiros a canasta, ahora sería escenario del anuncio más importante de su vida. Muy diferente a las premieres de Hollywood o los campeonatos de artes marciales, no se trataba de él esta vez. La directora actual de la escuela dio la bienvenida a los asistentes antes de ceder el micrófono a Chuck, quien subió al escenario, entre aplausos. En este mismo gimnasio, hace casi 5 décadas, un niño con dislexia no diagnosticada buscaba refugio de las frustraciones académicas, comenzó Chuck. Ese niño era yo. Mientras las letras bailaban incomprensibles en mis cuadernos, encontré en el deporte y las artes marciales un lugar donde podía destacar. Miró directamente al señor Santiago, sentado en primera fila. Pero fue un maestro quien realmente cambió mi vida. El señor Santiago no solo me ayudó a superar mis dificultades de aprendizaje, sino que me enseñó la disciplina, perseverancia y autoconfianza que definirían mi carrera. Chuck relató brevemente su reencuentro reciente con su antiguo maestro y la revelación sobre la situación de los educadores jubilados. Cuando invitó al señor Santiago al escenario, el gimnasio entero se puso de pie. El anciano maestro habló con una elocuencia serena que captivó a todos los presentes. Sin dramatismos ni autocompasión, presentó datos y experiencias personales que ilustraban la crisis silenciosa que afectaba a miles de educadores retirados después de décadas formando generaciones. Al retomar el micrófono, Chuck hizo el anuncio que nadie esperaba. Hoy la Fundación Segunda Campana se lanza oficialmente con compromisos confirmados por más de $750 millones, declaró,
provocando murmullos asombrados. Estudios cinematográficos, organizaciones de artes marciales, estrellas de acción y empresas tecnológicas se han unido a nuestra misión de honrar a quienes dedicaron sus vidas a formar nuestras mentes y futuros. Las cámaras captaron el momento en que el señor Santiago, visiblemente conmovido, estrechaba la mano de su antiguo alumno. No era un gesto de gratitud, sino de alianza entre iguales unidos por una causa mayor que ambos. La sala de operaciones de la Fundación Segunda Campana nunca descansaba. En las pantallas que cubrían una pared completa, el hashtag "Gracias, profesor", Thank a Teacher, aparecía en tiempo real con miles de nuevas publicaciones cada hora. Lo que había comenzado como una iniciativa cuidadosamente planificada se había convertido en un movimiento cultural espontáneo que cruzaba fronteras geográficas y políticas. Senadores de 3 estados más han solicitado reuniones, informó Marcus, apenas conteniendo su asombro. Y el gobernador de Illinois acaba de anunciar una revisión completa del sistema de pensiones para educadores. Chuck asintió, revisando informes en su tableta. El lanzamiento había provocado una reacción en cadena que nadie había anticipado. Celebridades compartían historias sobre maestros que cambiaron sus vidas. Empresarios anunciaban donaciones. Ciudadanos comunes organizaban eventos de recaudación de fondos comunitarios. En una pantalla, el señor Santiago aparecía en un programa matutino nacional. Su presencia tranquila y articulada desafiaba todos los estereotipos sobre jubilados. Sin dramatismos ni quejas, explicaba con precisión matemática cómo un sistema diseñado décadas atrás había dejado a educadores dedicados eligiendo entre medicamentos y alimentos. No pedimos lujos, explicaba el maestro con dignidad. Pedimos reconocimiento a décadas de servicio, formando las mentes que ahora dirigen empresas, hospitales y gobiernos. Detrás de las cámaras, Chuck trabajaba incansablemente. Reuniones con legisladores, llamadas con potenciales donantes, negociaciones con sistemas de pensiones estatales. Su teléfono raramente abandonaba su oreja mientras aprovechaba cada contacto acumulado en décadas de carrera. Acabamos de aprobar la solicitud número 500, anunció la señora Martínez entrando con una tableta. Docentes jubilados en 23 estados ahora reciben nuestro apoyo. Era un logro notable, pero tanto Chuck como el señor Santiago sabían que el éxito verdadero significaba algo más profundo. No solo ayudar a cientos o miles de maestros individualmente, sino transformar fundamentalmente el sistema que había creado esta crisis. La ayuda inmediata es vital, había comentado el señor Santiago durante su última reunión privada. Pero si no cambiamos las leyes y políticas, estaremos poniendo vendas sobre una herida estructural que seguirá sangrando. Chuck observó el mapa digital que mostraba cada educador asistido como un punto de luz. Cientos de luces brillaban ahora donde antes había oscuridad, pero la verdadera victoria sería cuando esas luces ya no necesitaran de su intervención para brillar.